Hola. Hola, bona vesprada a totes i a tots. Gràcies per acudir a aquestes perspectives on anem a tractar de contextualitzar, d'introduir-nos un poc, no sé fins a quin punt fer spoiler o no, de l'òpera Tránsito de Jesús Torres amb text de Max Aub i llibre del propi compositor Jesús Torres. Ens acompanyen en aquestes perspectives el compositor de l'òpera de càmera, Jesús Torres, el director musical, Jordi Francés, i el director d'escena, dramaturg, Carles Alfaro. Jo faré una introducció breu. El que sí que voldria, ser possible, que establirem així com un diàleg, si pot ser, si no a l'inici, després de la contextualització, que pugui haver un poc de participació per part vostra. Jo trataré de parlar el mínim. Introduïsc un poc els invitats. Jesús Torres, compositor, nascut a Saragossa, però diguem que porta mitja vida, tota la vida, a Madrid, format a Madrid, al Conservatori Real de Madrid, però paral·lelament també estudis amb Luis de Pablo i amb Paco Guerrero. La seva producció és extensíssima, no sé si en catàleg tindrà com 130-150 obres, molts concerts per a instrument i orquestra. Sí que és cert que aquesta obra que anem a veure, aquesta òpera que podreu veure a partir del dijous, és la seva primera òpera, pero está en camino una segunda ópera. Perdón, Jesús, hago la introducción en valenciano y luego paso. Però la seva segona òpera està en camí i la seva estrena tindrà lloc la propera temporada al Teatre Real. També, si no m'equivoque, si no em rectifica, en direcció de Jordi Francés. Jordi Francés, ostres, jo no sabria com presentar-lo, perquè el conec de fa 1000 anys, des de la seva etapa com a percussionista que ha tocat amb mi en el meu grup, amb la qual ara el veig i em dona un orgull terrible, no? El veure on està. I situant-lo, diguem, en l'escena actual, podria dir, jo després les presentacions, si voleu fer-les més llargues o tal, però que allò de les bios no ho porta massa bé, són massa despersonalitzades. Diguem que possiblement estem davant d'un dels directors que, almenys espanyols, que més estrenes de músiques de nova creació està fent en l'actualitat i per descomptat, d'òpera aquí en Espanya. En les últimes temporades l'han vist vinculat tant al Palau de les Arts com també al Teatre Real. La seva formació és extensíssima, però jo recordo especialment, i ara que fa poc ens ha deixat, una formació amb una persona que li té molt d'apreci, i ho teníem tots molt d'apreci en el nostre entorn, que és Peter Ortbos, que fa 2 mesos que ens va deixar. Carles Alfaro, tal vegada, com a valencià i tal, el coneguem en l'escena valenciana, el coneguem moltíssim. Jo personalment puc parlar menys directament. A Jesús com a company el tinc més pròxim i a Jordi ni te cuento. Entonces, en el cas de Carles Alfaro clavaria més la gamba que altra cosa. El coneguem en moltes de les produccions, tant aquí com al Teatre de la Baïda, no sé si té 4 o 5 premis Max, no recorden, però ha fet una posada en escena per a aquesta òpera. Acaba de vindre de l'Assaig General, que és preciosa, a la qual no es podeu perdre l'òpera, i teniu que dir que a la gent que conegueu que no es perga l'òpera perquè no té desperdici. Ha fet un treball escènic, pense que excepcional, i espero que després els companys m'estan parlant un poc en corredors, però ha donat un otro aire a tu música también, Jesús, que creo que es importante que luego lo hablamos si queréis. L'òpera que aneu a veure sabeu que és una producció del Teatre del Palau de les Arts, en coproducció, si no recorde malament, en el Teatre Colón de Buenos Aires i en l'Òpera de Tenerife, és a dir, que aquesta mateixa producció anirà a Buenos Aires i a Tenerife. I poquetes coses més vull llançar, i anem llançant pilotetes,
i anem trencant un poquet i situant en el context de l'òpera. Així a bocajarro. La pregunta ahora no es para ti, Jesús, o bien contesta Carles o Jordi. Qui és Max Ou? No, després hi ha una altra pregunta. L'altra pregunta, l'adelanto a Jesús, es ¿por qué este texto de Max Ou? Pero... Bueno, Max Sau és un... Jo crec que aquí a València hauríem de saber qui és Max Sau. És un... Bueno, és un valencià d'acollida, no? Sí que en concret, el que puc dir, jo personalment, que quan em van oferir el projecte, bueno, ja va ser un toc d'atenció, no? Sempre he tingut... Mira, la primera novel·la que vaig llegir en la meva vida, així que jo pugui tenir un record que vaig retindre, eren Las buenas intenciones, de Max Sau. I sempre penso, mira, és l'autor que primera vegada he tingut una certa relació de dir, autor, novel·la, i me va marcar molt. Esta obra és una obra per a mi molt sorpresiva, de Max Sau. Com sabeu, estem parlant, no sé, pots parlar ja directament de l'obra? Sí? No, és que estic ara... Era malintencionada i benintencionada al mateix temps, perquè com a valencians hauríem de saber qui és Max Sau, però tal vegada... És que fer ara una glossa de Max Sau... No, tampoc és això, però... No, anem a veure. Però sí que recomano... O sigui, vull dir, crec que té interès l'obra en concret que es basa a l'òpera, que és Tránsito, sobretot perquè és una obra, jo no pense que sigui... És una mica típica de Max Sau. Jo no sé fins a quin punt ell ha sigut molt conscient quan la va escriure realment del que va escriure. Crec que és una obra molt compromesa d'una manera intel·ligent, que jo anava a dir molt compromesa ideològicament, molt compromesa humanament, però crec que és molt compromesa perquè hi ha molt personal en l'obra. I tracta sobre un tema que ell evidentment va patir, que és l'exili, però té una intel·ligència fantàstica quan planteja l'exili des d'una doble lectura, que és per una banda estan els transterrados i els desterrados. Com ja sabem, un poc aquell que d'alguna manera s'exilia a un país i s'obri i sent acollida, absorbeix la nova situació, el nou país, nova cultura, normalment tenia un origen més burgès. Normalment l'exiliat que no aconseguia obrir-se, adaptar-se d'una manera tan natural, l'exemple primer del que he dit segurament seria Francisco Ayala, però en el cas de Max Sau, que va ser un híbrid, va ser un desterrat fins a un punt que va a ser un transterrat. El desterrat és aquell que no pot realment trencar, jo no diria oblidar, perquè no crec que el transterrado oblide el seu origen i per què ha tingut que exiliar-se, sinó és aquell que no pot realment soltar, desprendre's d'un vincle de realitat que encara el té molt a prop i sap que està ahí d'on va eixir. I això l'impedeix, en el cas, per exemple, de Max Sau, és molt interessant el conflicte entre el que és la màquina d'escriure, i la màquina d'escriure és escriure, diguem-ne, és incapaç d'escriure ficció. Hi ha una frase, no la diré exactament bé ara, però és com que ell diu estic massa a prop encara estic molt a prop d'allò que
he vist i que he sentit i sóc incapaç d'imaginar. No me puc permetre el plaer d'imaginar. Aleshores, eren escriptors que eren capaços de fer ficció, perquè sentien que traïen, que es donaven una llicència que tenien que estar escrivint per a Espanya, per als espanyols, per a la resistència, d'alguna manera. I en aquest sentit, és una lluita entre acceptar una realitat que s'allarga i que ja no hi ha una esperança de tornada, etc. I en aquest cas ell té la intel·ligència de no plantejar-ho des d'un sentit intel·lectual exclusivament, sinó que fa teatre i fa una obreta breu, a més té que ser breu, crec que és bo que siga breu, perquè té que ser incompleta, contradictòria, caòtica, i planteja la història d'un home un exiliat. És evident que la seva feina té relació amb l'escriure, de fet, d'una manera molt breu, molt cínica, només hi ha una menció. O sigui, aquesta menció o queda una rèmora o se perd, que és quan diu, però a qui escribes? Què escribes? El manifiesto, i sembla que estigui escrivint algo que d'alguna manera és per a mantindre una esperança, mantindre un ànim en la lluita. I passen els anys i ell pensa que és una cosa de 4 dies, però el cas és que ell desperta una matinada, perdoneu que me lie, ell desperta una matinada a les 4 del matí d'un malson i comencem a veure una persona que té una preocupació molt gran amb el seu fill. El seu fill, que fa temps que la seva dona, la mare dels seus fills, fa temps que en la relació epistolar, l'única possible en aquest moment, no escriu sobre el fill major. I està preocupat i diu, per què no m'escriu? Per què no m'escriu? Algo ha passat. I fa només molt poc temps ha llegit en un diari un atemptat que va haver i ell està convençut que hagi estat el seu fill. Perquè en l'última carta que anomena la mare alguna referència al fill, parla de que sembla molt a ell i que pensa com ell. I ho deixa ahí. Con lo qual ell està espantat. Alguna té el temor de dir que idealització un jove d'ara que té a lo millor 17 anys o 18 anys, fa 7 anys que haurà idealitzat, no? I d'alguna manera quin perill té això visquent entre enemics. I aleshores, surt una veu i un entén que per a sobreviure a aquest distanciament, més enllà de les cartes, té l'amigo invisible, que és la veu d'ella en el seu cap. I ell dialoga en ella, en les veus. Arriba un moment que fins i tot no contenta ella amb entrar en el cap d'ell, sinó que fins i tot apareix. Creua una porta, entra en l'espai. A partir d'ahí és una successió d'instants, com diu Jesús, són una sèrie d'episodis en un ordre, per a mi, clarament cronològic, aquí i ara, és 1h20, des de ser despertar del malson fins a que acaba la funció, spoiler o no, però acaba la funció d'una manera... Jo crec que és una obra que pot tindre uns riscos de tintes melodramàtics que mai haurien d'estar i que la vida és dramàtica, sí. Jo crec que més dramàtica és dura. I ahí entrem un poc, el que hem comentat aquest matí també, una mica aquesta autocontemplació burgesa del gran drama d'uno que és insoportable. I entonces, en aquest sentit, crec que Maxau és qualsevol cosa menys victimista o menys...
I bueno, és una lluita de ser home que té que acceptar, per una banda, la realitat que és i al mateix temps té el pes de la culpa, el pes de la consciència, el pes de no poder permetre's cap tipus de plaer perquè és com símptoma de traïció. I bueno, ell té una vida, sembla que un projecte d'algo que no està molt clar amb una dona. Eixa nit està en una dona, que no és la seva dona, lògicament, que està en Espanya. Aleshores, bueno, també diria que és una obra en dos personatges femenins per a mi genials, molt intel·ligents, en la qual fins i tot ella té que fer un viatge, la mare dels seus fills, un viatge impressionant, fins al punt de tindre que raonar a ell que ella no té moltes oportunitats ja, que ell té una i que no hi ha retorn. I d'alguna manera treure-li eixa culpa, diguem-ne. Per altra banda, un fill que ha idealitzat i que s'ha immolat. S'ha immolat perquè de l'amor absolut pel pare i l'heroi passa a pensar que no, que ha sigut un covard i que tindria que estar així, perquè la cosa s'ha allargat i al final se sent abandonats i se sent desunits ja, i hi ha dues preguntes molt bèsties i ja acaba, però que són vitals. Ella en un moment donat, Cruz, que és com es diu la mare del fill, li diu ¿por qué no nos llevas ahí, ahora? Vale, de acuerdo, no puedes tornar, m'he oblidat d'una gran escena, que és un tour de force total. Jesús ahí ha fet és una escena implacable. Instantes, sí, hi ha un amic, com si fos la mà dreta d'Emilio, que és este exiliat, este intel·lectual, que és molt més orgànic, molt més sensorial, molt més depenent de la Rosa Banda, és a dir, de la morrinya, de la vida, de les coses, i ja no pot més, no suporta més, és a dir, jo me torno a Espanya. És a dir, me dona igual la càrcel, me dona igual la presó, me dona igual, i a més està passant tot fatal, perquè és l'immigrant que, diguem-ne, no s'adapta, no suporta sentir-se res. I té un debat molt fort entre ells dos, perquè en realitat ell està igual que l'amic, però ell li fa tot un decàleg, una escena tremenda de dir-li que és un traïdor, que està admitint, i en realitat el que està és dient-se a si mateix, i no té els ous de reconèixer la seva... És molt interessant. Per què? Perquè Max Aus està prenent sempre la via de la contradicció, la via no del bé i del mal, la via de la... En fi, i crec que ahí Jesús... És que la música és la meravella de l'abstracció, que te permet, allà on no arriba la paraula, que sempre és concreta, que sempre és semàntica, que sempre arriba el so i ahir aquesta unió de substracte d'una abstracció que arriba fins a on no hauria ni arribar-hi, però arriba i pot i arriba a aquesta lluita de la racionalitat amb la vehemència. I jo crec que tot això plegat, jo crec que el que fa meravellosa l'òpera de Jesús i de Max, perquè crec que els dos s'han entès molt bé i han defensat el risc de tindre que sobreviure, que no es fácil. Yo te voy a hacer varias preguntas y así nos aseguramos un poco de que hay algunas preguntas que sí que quiero hacerte. Carles estava... Inicialment ha ficat el focus en l'exili, però òbviament després s'ha anat desgranant que no és tan sols l'exili, sinó tenim des del sentiment de culpa, de l'abandonament, del compromís amb la lluita pel que estava ocorrent aquí. I en aquest sentit,
ya damos por bueno que por qué has elegido este texto está claro, creo que lo ha dejado bastante claro Carles Alfaro. Pero tú, además de la música, has hecho el libreto y leí en una entrevista que te hacían, bueno, al menos el 90% del texto es de Max Au, pero que ibas, digamos, de alguna forma retocando ese texto para adaptarlo, bueno, musicalmente. Y entiendo porque, claro, un texto no largo, pero tan complejo porque deja muchos frentes abiertos, ¿no? No es fácil de simplificar, ¿no? En un libreto de 31 páginas. No, 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 menos, menos. Eso por una parte, te quería preguntar. Por otra parte, Carlos también ha hablado de los instantes y te quería bueno, es una doble pregunta al respecto a los instantes. Entiendo que instantes, has tomado también ese título porque, bueno, sabemos el amor que le tienes a Vicent Alexandre. Y hay además, hay un poema maravilloso que tú pones en la partitura que entiendo que lo tomas como referencia para también llamarle a esos momentos instantes. Eso ha sido posterior de todos modos, pero, Vale, pero estos encuentros que eso es lo que quería un poco, a lo que mejor, ocurren de repente, ¿no? Y has tomado como referencia, en el sentido de lo que es la estructura musical de la ópera, Peleas sin Lisande de Debussy o el Bosse, creo. Bueno, ahí está, vamos a empezar Vamos por ahí. Perdona porque te he hecho sí, vale. pero es para que esto es al menos que es importante, ¿no? Porque esta es la pregunta típica. Si tú has cogido el libreto, tú has hecho el libreto del texto original de una obra de teatro, ¿cómo has construido ese libreto, ¿no? Tenemos unos antecedentes fantásticos, empezando por el Salomé de Strauss, que es la obra de teatro de Oscar Wilde, ¿no? Está el Wojciech de Alban Berg con el Wojciech, está Pélez Emile Sand, también Debussy trabajó directamente. E incluso tenemos una ópera española, que es la primera ópera de los últimos tiempos de cierto reconocimiento, que fue Quiu de Luis de Pablo. ¿Te acuerdas del Cielo Transparente? La ópera, yo creo, más interesante de Luis. Y bueno, en mi caso fue que cuando me solicitan en el año 19 el encargo, una ópera de cámara, me dejaron bien claro, ¿sabes, no? ¿Sabes lo que significa eso, no? Son otras preguntas, hay muchas preguntas al respecto de eso, pero... Somos dos compositores y sabemos muy bien de qué va esto. Entonces, lo primero que te dicen, ópera de cámara, Jesús. Yo me había puesto en contacto con él años anteriores y me dejó bien claro, lo cual está muy bien, que un gerente te diga no, no se puede hacer. Pero después él, pasados los años, me dijo, Jesús, quiero un proyecto operístico de cámara tuyo. Entonces, pues yo soy un lector muy, muy, muy asiduo de teatro, porque estoy siempre a la búsqueda de libretos. O sea, es mi primera ópera, pero en realidad he hecho fragmentos amplios de ópera. En mi juventud me dio por algo que no dio ningún resultado, que fue tratar la tragedia clásica, ¿no? Griega. Tengo un fragmento de Fedra, un fragmento de Medea, de Antígona, ni caso. Las óperas no les interesa nada porque son temas ya muy manidos, tal. Y entonces, bueno, dejé esos temas y sobre todo que uno no empieza a componer una ópera si no tienes claramente un encargo, ¿no? Entonces, bueno, cuando Matavos me solicita la partitura, enseguida yo le cuento que había leído unos textos breves de teatro del exilio de Max Au, que me había parecido fascinante. El hablado, hay un ciclo que se llama Los Tasterrados, que son 4 piezas muy breves, A la deriva, El puerto, Tránsito y El último piso. Y son absolutamente, vamos, que cada uno es una ópera, ¿no? Él me imagino que no tenía ni idea de ópera, me imagino, pero cada libreto tiene una estructura, cada obra de teatro tiene una estructura para poner música. Desde luego Tránsito estaba clarísimo. Yo me enamoré de ese texto cuando lo leí, me enamoré, me produjo esto que le produce a un compositor cuando no pasa muchas veces, pero ocurre desde luego en la ópera. Ahí está, ese pálpito, esa conmoción, ¿verdad? Me produce esa conmoción y enseguida me pongo a escribir. Y se lo ofrezco al Teatro Real, les parece la idea estupenda y entonces las estrenamos enseguida. Es una ópera de cámara, digamos, en un año. Es el confinamiento, año 20, pues todos los meses de confinamiento terribles, pues yo encerrado. O sea que fue muy creativo en mi caso. Y se estrenó el 21, todos con mascarillas, en fin. Y esa fue la historia de
¿Y por qué el título Tránsito? Bueno, y Tránsito- no otro título. Bueno, Tránsito es como se llama la obra. Ya. Ya no lo he cambiado. Porque yo soy muy respetuoso. En primer lugar, soy muy respetuoso con los autores. Mucho. Yo cuando pongo música a un poema, nunca en la vida he quitado un solo verso. Y siempre pongo generalmente el nombre. Es fundamental yo, el respeto que tengo hacia los poetas. Bueno, no sé si es una pregunta indiscreta o no, pero, por ejemplo, en el vídeo que hay del Teatro Real, aparece, la primera imagen que aparece es el señor con la maleta. Una maleta. Con una maleta, con Un unos laberinto. con unos laberintos. Y están los textos que tú también pones en tu partitura, los textos de un valenciano, de Manuel Aznar. La gran figura Soler, estudiosa de Max Max Out, ¿no? Donde dice, Tránsito constituye un ejemplo perfecto, bla, 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 Eso bla, bla, es. bla. Pero me preguntaba, sobre todo por el texto tan laberíntico y con... Porque la palabra tránsito dice por eso, tantísimo por eso. de la ópera. Dice No tantísimo. sé si hacemos spoiler o no. De hecho, el domingo leía un artículo de Manuel Baixauli que decía el arte de saber callar, y no sé hasta qué punto me tengo que callar o tengo que decir, ¿no? Por más invitar o no invitar, ¿no? Como aquello, ¿queremos contarlo todo o queremos contar una parte? Yo he visto hoy el ensayo y antes estábamos hablando justamente con Carle de algunos momentos de silencios dramáticos, ¿no? que en esta producción de Valencia son mucho más dramáticos de lo que yo vi en la producción de Madrid, que igual eso es otra pregunta que, Ahora lo hablamos que porque lanzo, es verdad que lanzo por ahí. la faz ha cambiado completamente. Y entonces, por eso te preguntaba por Tránsito, aunque sabía la respuesta, pero... No, el título es maravilloso y dice mucho de lo que vamos a escuchar. Es el Por tránsito. La pareja con la que él convive en México se llama es Tránsito. tránsito porque Y hay es un un momento momento transitorio de su vida. Él sabe perfectamente, en realidad está en una encrucijada que ni se va a quedar con una mexicana, tránsito, ni va a volver a España. Ese es el desgarro, ¿no? Esa es la idea fundamental, que es la idea que siempre persigue al exiliado. En realidad no van a retornar, ¿no? Hay un momento en la ópera, ¿no?, donde Cruz le pregunta, ¿no?, Sí. a Emilio, al protagonista, Sí, Tránsito, y él responde, bueno, aneu a veure-la y sabreu lo que respon. Y ya Sí, está. sí, sí. Hasta su nombre, El arte de callar, ¿no? hasta Un su poco. nombre te dice lo que es. Exactamente, ¿no? Sí. Referente a lo que decías de la estructura en instantes, ¿no? Instantes, sí. Bueno, esto es una cosa absolutamente mía. ¿No? Las óperas están divididas en actos, en escenas. Es un acto, mi obra, de hora y 20, unos 80 minutos. La verdad es que es impresionante el maestro, que ha clavado desde Madrid, viene clavando los 80 minutos. Lo cual, y habría mucho que explicar, ¿no?, de este tema, porque aquí ha estirado mucho, ha encogido mucho, pero son 80 minutos. Allí fue todo bastante clavado, todo bastante, el tempi lo seguisteis bastante rajatabla, pero ya esta segunda versión ha empezado a tomar sus libertades, como no he estado ensayando con él, ha tomado bastante libertad. Sí, a ver, la versión de el retomar la obra 3 años después, a ver, ha generado muchas cosas. Ha generado que, y la más importante es que ya no partimos de una experiencia previa que de alguna manera nos transformó a los que participamos en aquel momento. Como todas las buenas óperas, todos los buenos proyectos son al final transformadores. Lo deseamos que lo sean para el público, pero para los intérpretes lo es sin ninguna duda. Y más una ópera así, de esta intensidad que te obliga que técnicamente es extremadamente exigente para todo el mundo, desde el regidor hasta el de las luces, hasta el que lo dirige, o obviamente para los que lo cantan. Claro, el retomarlo 3 años después fue, primero de todo, vamos, una grandísima alegría que el Teatro de les Arts, que el Palau de les Arts se lanzara a reponer una ópera nueva, una ópera de nueva creación, lo cual ya es un acontecimiento muy grande, porque las óperas de nueva creación raramente se vuelven a reponer, pero esta, debido a su gran calidad, el enorme éxito que tuvo y que escuadraba aquí en el Teatro de les Arts, en el Palau de les Arts, se lanzaron a hacer esta producción, pero con la grandísima suerte de que se lanzaron a hacer una nueva producción, con lo cual nos daba la oportunidad, o por lo menos yo así lo viví, como una grandísima oportunidad de hacer una relectura de verdad de la ópera, intentando abordarla de la manera que abordamos el gran repertorio,
que es cuando ya se tiene una experiencia previa, ya se tiene una capacidad de análisis que está a otro nivel, porque ya lo has experimentado, y entonces palabra por palabra, frase por frase, te la vas repensando toda, y luego, ahora perdona que hable de mí mismo, pero con la grandísima satisfacción que tuve cuando tuvimos la primera conversación con Carles Alfaro, porque él me plantea, yo ya tenía mis ideas o los pilares base con los que quería yo forjar esta nueva producción, ¿no? Pero en nuestra primera conversación, Carles me empieza a explicar su enfoque, cómo quería enfocarla, por qué, sus razones, todo este diálogo creativo que solemos tener. Y claro, y empieza a decir exactamente lo que yo había pensado. Y claro, él con la duda de "Hostia, esto lo podremos hacer, lo podremos llevar a cabo", y Carles, sí, por favor, hagámoslo. Y yo en este aspecto, pues en la medida de lo posible, he intentado colaborar al máximo, que el trabajo sea realmente todos encima de un mismo barco o sea, cogiendo o abrazando los riesgos con mucho énfasis, con mucho espíritu, y así, bueno, y pienso que se ha logrado un resultado, se ha logrado, hemos conseguido que al mismo tiempo profundizar mucho más en la partitura, profundizar mucho más en lo que Jesús quería contar, pero al mismo tiempo transgredirla. Hemos conseguido transgredir la partitura de esa manera de la misma manera que se transgrede la partitura cuando hacemos un clásico como Werther o como Wozzeck o como Peleas Meisant, etcétera, etcétera. ¿Sí? Conseguir que la partitura hable por sí misma y que se emancipe. Y Jesús y yo hemos tenido conversaciones estos días porque él ha visto el resultado hace poco y ha sido no sé si un shock o lo que, pero en realidad es muy diferente a la versión que presentamos en Madrid, y yo, desde el mayor de los respetos y de los cariños, le decía que Jesús es como tu niño pequeño que se ha hecho mayor y se ha alquilado un piso y se ha independizado. No nos queda más remedio a los compositores que Claro. dejarles que hagan su vida. Y pienso que es la cosa más bella del mundo. Y nosotros entonces, yo puedo dar unas opiniones. Hasta cierto punto puedo dejar que la obra se emancipe, como tú muy bien dices, hasta cierto punto, pero claro, tiene que seguir reconocible. Claro, ¿Verdad? pero lo es. Lo es. Lo que pasa es que una vez que has estirado demasiado, has encogido demasiado, ya iremos hablando. Ya iremos hablando. Pero los 80 minutos ahí los tienes, ¿eh? Sí, no, por eso le decía que es curioso cómo en Madrid eran 80 minutos porque se siguió a rajatabla los tempi, los metrónomos, y ahora de esta manera, como una manera tan flexible, y siguen siendo 80 minutos. Lo que ha habido, eso es por el director de escena, muchos momentos donde no había orquesta. Claro, donde se rompe el tiempo musical, y esto quizás espero que sea interesante. Ahí hemos hecho, en algunos momentos, hemos conseguido que a pesar de ser una ópera, y sabéis que el tiempo en ópera sucede de otra manera, ¿no? No es un tiempo realista normalmente, es un tiempo asociado a la música que lo contiene, ¿no? Pues en esta ópera de cámara, y esto me parece que es algo fascinante en las óperas de cámara en general, o en las que yo he tenido oportunidad, al ser el dispositivo un poco menos masivo, como es en las óperas grandes, hay muchos más elementos que son más fácilmente controlables o que los puedes dejar más abiertos para que la función tenga una tensión muy diferente. También el público está más cerca, vemos la cara, vemos la gestualidad, vemos quién está generando los gestos, si el director o el cantante. Es otro dispositivo y también genera otra escucha. Entonces, a mí me gusta muchísimo aprovechar eso, y iban surgiendo durante el proceso momentos en los que era muchísimo más interesante que romper el tiempo musical y que aparezca un tiempo teatral, y que la música sirva al tiempo, ¿sí? Y no el teatro sirva al tempo marcado. Que el tiempo de los eventos que ocurren arriba sea una cosa realista, sea una réplica dentro de cómo le replicaría un personaje al otro en tiempo real, y no tanto el tiempo marcado con la partitura. ¿Sí? Y eso genera, por un lado,
Esos son este tipo de cosas que, que los que solo podemos llegar si ya tenemos una experiencia y si ya dejamos que la obra vaya sola. Y la estamos como escuchando a la propia obra porque se ha emancipado. Y esa en realidad ha sido desde ese punto de vista un proceso muy interesante. Eso en una primera fase nunca te lo habría admitido. Es muy complicado, sí. Porque en una primera fase tiene que estar todo en su sitio, Claro. ¿verdad, Boró? No puede moverse nada de su sitio. Y esto ocurre cuando ya la obra se ha presentado, una segunda producción. Entendéis muy bien, los cantantes, los músicos, el director, entendéis muy bien. Un poquito. Sí, un poquito. Jordi decía. No, os iba a preguntar incluso por la relación, no tanto por la relación porque ha quedado descubierto, ¿no?, que tuviste en el primer contacto, ¿no? Y has dejado claro que aquí como que has dejado a Jordi un poco que andara por su cuenta. I un poc el que Jordi estava dient, bueno, jo parlo un poc en coneixement de la primera versió i la que he vist esta vesprada, que no coneixia fins fa unes hores. No sé si compartiu o no, és la meva opinió i com l'art de callar sempre em podeu dir calla la boca i no en parlem, però justament aquesta perspectiva que dona el pas del temps, no?, i que l'obra de Jesús la pugueu observar també des d'altres perspectives, perquè la producció tu deies en una entrevista, crec, o si no m'ho he inventat, però crec que sí, ho he llegit d'aquesta forma, no?, que Jesús havia sigut molt intel·ligent en el que havia deixat molt de marge a la imaginació de l'espectador per la manera en què havia tractat el llibret i la pròpia música. Però això és una opinió personal i no és per fer-li la rosca a Carles, val? Que ja l'ha fet abans i ara te la torna a fer en públic, però bueno, ho pensa així i vosaltres sent. Pensa que en la posada d'escena de Carles, en l'estrena hi ha dos espais clarament diferenciats, no?, el físic i l'oníric, val? I deixava poc de marge, diguem, a aquest espai mental de la imaginació. Però pel que he vist esta vesprada, la manera en què ha tractat l'escena i el moviment d'escena i la dramatúrgia en escena que tu estàs molt influint, que li ha donat una vitalitat, li ha donat un altre aire i ha clavado los 80 minutos, ¿no?, pero le ha dado otro aire a la escena. Ahí sí que, no sé si compartiu o no, i en mi sí que dona molt de marge una a la imaginació i a l'altra fins i tot a no pensar sols en la temàtica de l'exili quan hi ha tantes altres al voltant, tant important o més, no? Abans Carles fora ens parlava de Max Out com un avançat en el temps, no? I no sé, d'esta forma, almenys a mi, jo com a espectador, dic jo com a públic que estava esperant en les sales, no?, me donava més peu a altres lectures. No sé què en dieu. Sens dubte. O sigui, pensa que en aquesta producció Carles ha aconseguit donar-li molta més veu a centenars de qüestions que estaven ocultes en el text o que estaven ocultes per a nosaltres. Incluso la forma de cantar de los cantantes, ¿no, Jesús? Sí, bueno, eso es... Sí. Por ejemplo, no se entiende. En el estreno hubo muchísimos problemas de entender que fuera todo inteligible y en cambio en esta ocasión el trabajo que ha habido de vocalización. La vocalidad ha sido impresionante, el trabajo vocal. Tú ponías mucho énfasis en esa necesidad. De hecho, el texto es, bueno, digamos, la escritura vocal es muy silábica porque tú quieres que se entienda perfectísimo. Al final, que es más Sí, melismático, excepto al final. ¿te acuerdas, no? Sí. Pero todo está en una región de las voces donde se puede entender muy bien lo que cantan, ¿sabes? Entonces, todo ese registro intermedio que sube un poco, tal, está todo súper controlado, ¿no? También el castellano es una lengua que ha provocado también esa calidez instrumental. O sea, ha habido una influencia de la propia vocalidad, la propia sonoridad del castellano, incluso para la construcción instrumental, ¿sabes? Y yo creo que es una obra realmente es muy accesible, de esos sonoramente. Sí, para el público, ¿no? En general, eso, ¿no? Para el público que no tenga costumbre. Con esta ópera se produce un fenómeno porque muchas veces, a ver, es Vox Populi que la música contemporánea, por unas razones o por otras que no vamos a entrar,
pues cuenta con una prensa, con una... Esto... Entremos, si no hay problema. Pero en este caso se produce el fenómeno que es una ópera contemporánea de nueva creación, que a priori puede decir, uy, nueva creación, uy, no sé si me va a gustar. Pues yo diría, me atrevo a decir, y con mucha seguridad, que es una ópera perfecta para alguien que no haya venido nunca a la ópera. Es una ópera fantástica para alguien que no tiene una cierta sensibilidad por la cultura, por el cine, por el teatro, y no ha ido nunca a la ópera. Es la ópera perfecta para empezar, porque es una ópera con unos códigos actuales, con una música actual, una música que le suena a una cosa, le suena a otra, pero todo con una unidad. Es una ópera que te coloca en espacios musicales de una tremenda violencia por lo que se está contando ahí. Al mismo tiempo, lo que se está contando ahí es nuestra historia reciente del siglo XX. Te colocan en espacios, como decía, de mucha violencia, pero de mucha intimidad, espacios tremendamente expresivos, todo con un código teatral en el que todo el mundo nos podemos sentir identificados, etcétera, etcétera. Para alguien que no está familiarizado con los códigos de la ópera, es el proyecto perfecto para venir. Y esto no quiero que suenen palabras vacías de estar vendiendo la función, realmente lo pienso. Yo pienso que es una obra de enorme rigor. Creo que Jesús ha hecho una pieza... Yo soy un ignorante, un neófilo en esta cosa, pero tengo claro que hay una concreción, un rigor, pero al mismo tiempo eso no es contradictorio a que es una obra muy sensorial, que apela a registros perceptivos de un espectador cualquiera, que no son los clichés, no son los obvios, son los que todos tenemos, pero que no somos ni conscientes. O sea, apela a algo que tiene que ver con el... No sé, voy a decir una barbaridad, pero es como si coges una película de Hitchcock, ¿no?, y tú cierras los ojos y de pronto el señor Bernard Herrmann pues te lleva a unos terrenos que dices, ¿esto qué es?, ¿no? Entonces, ¿y eso qué es? ¿Música qué? Bueno, no es una música incidental simplemente. O sea, está apelando, lo digo porque este tema de la lucha esta de la contemporaneidad es un lío de cojones. Es decir, es una cosa que a veces hay que bajar un poco, ¿no? Sobre todo eliminar prejuicios. O sea... Vamos a ver. Sobre todo a estas alturas, ¿no? Que en 2024 sigan... Es que además, si no bajamos, nos quedan 2 telediarios. Es decir, que hay un punto en el cual no es bajar de nada, es bajar simplemente no sé, yo con los cantantes, y ahí, Jordi, yo he aprendido mucho, porque se me ha dado la oportunidad de aprender. Es decir, la ópera la hacemos contemporánea, pero no es una cuestión, ya lo he dicho esta mañana, es decir, no es una cuestión de poner camisetas del Barça o hay que trabajar por dentro. Y al final, ¿quién es el transmisor al final del tema? Los cantantes. Es que si los cantantes realmente no transitan cada función, no transitan realmente difícilmente. Entonces hay mucho pavor. O sea, hay una técnica que es de una disciplina tal que ya tienen bastante con decir, porque claro, ahí se la juegan, es un funambulista, cuidado. Es un señor que de pronto hace... ¿Qué ha hecho? O sea, es un ser que no se le permite... Entonces yo creo que hay que un poco decir, bueno, ¿qué está diciendo? Por ejemplo, escuchar. Escuchar en ópera es muy complicado. Entonces, yo muchas veces pienso, deberían de en las escuelas enseñarles a escuchar en ópera. Las réplicas de uno al otro. Es decir, no se trata de que vamos a hacerlo más cercano para el público porque lo hagamos más realista. Si es que el realismo es absurdo, o sea, estamos en un código que tiene un vuelo, que es código. Es como trabajo en verso. El verso es incomparable. O sea, tú oyes verso, es que el verso apela, por un lado, es palabra, es semántica, entonces, pero al mismo tiempo
te lleva a un terreno en el cual nunca es una concreción ilustrativa, sino que te apela a algo que tú ves más imágenes de las que realmente, o sea, no sé, Proust podría estar 1000 páginas para explicar en 2 versos, te lo explica lo que 1000 páginas de Proust en un momento dado, ¿no? Porque son 2 versos, porque llega a otro lugar y desde otro lugar. Quiero decir con todo esto que hay que aceptar, es un código, pero tiene que ser orgánico. Si no, no pasa la barrera. Hay un virtuosismo, sí, pero no se trata de un virtuosismo, se trata de que, y escuchar en un tempo, a compases, es una escucha diferente, pero tienes que escuchar y reaccionar. Tienes que encontrar la manera. No puede ser, ahora soy yo, ahora sois tú, ahora soy yo, ahora sois tú. No hay un puente. Y ahí es donde hay que corrarse y sudar. Y de pronto, y acabo, perdona. Y de pronto pues puede haber un momento en el cual dices, a ver, esta sinalefa, que musicalmente hay muchas, y hay un continuum, ¿no? Y dices, a ver, podríamos aquí una microcesura, pero que no lo voy a romper, o sea, se va a cumplir todo, pero una microcesura. Y esa microcesura te da un sentido claro a la palabra portadora de sentido, ¿no? La palabra portadora del sentido de esa réplica. Si la réplica es una generalidad que sabemos más o menos qué dice, no, pues es que tiene que tener la pulsión. Y entonces es cuando de pronto el cuello empieza a hacer esto, el espectador. Y se da cuenta que si no hace esto, se va a perder cosas. Entonces, eso es realmente el reto. Y yo creo que en ese sentido hay que un poco... y los cantantes, por otro lado, tienen una tendencia, una inercia a hacerlo bonito. Y dices, pero este pasaje es que no es bonito. Y aparte de la subjetividad de que es bonito y que no es bonito. Entonces hay belcantismo en un código que no es belcantismo, que seguimos haciendo a veces de pronto algo que dices, no, esto es más esgrima, ¿no? Hay algo de esgrima, ¿no? ¿Me explico lo que quiero decir? O sea, que no es una deconstrucción de nada, es una cuestión de darle a la coautoría incluso, ¿no? También al cantante, un poco, en ese sentido, ¿no? Es decir, hay algo que es que no es el mismo esta soprano que esta soprano. Y yo apelo a que María hace de tal, pues tiene que ser María la que al final tiene que defender eso. Entonces yo creo que todo eso es un trabajo que hace falta remangarse, tener respeto absoluto para inspirarse siempre en lo que es la esencia, lo que ha escrito Jesús, lo que Max Out, tal. Esa es la fuente de inspiración, no la imaginación. Yo tengo esta lectura y hago aquí una butad, pero vamos a ver, señor, ¿entonces para qué coño coges? ¿Es el texto es un pretexto o es un texto? Entonces, todo ese tipo de batallitas es algo que yo también creo que hay que, no sé, hay que ser más humilde y trabajar desde abajo, ¿no? Sí, bueno, en esta producción es que hemos tenido hemos tenido oportunidad de hacer reflexiones en ese sentido muy grandes, muy profundas, muy largas, porque también, claro, se nos planteaba un conflicto ético, ¿no? Atendiendo la historia que estamos contando, no podemos hacerlo de cualquier manera, no podemos usar un cierto giro vocal para generar una belleza cuando en realidad está diciendo algo muy tremendo, ¿no? Entonces, en ese aspecto, equilibrar música, aunque claro, la lectura de Jesús ya es una lectura, ya te lleva por unos caminos y todos los caminos. De hecho, otra cosa que me iba sorprendiendo mucho es como con Carles Alfaro, que tiene la lectura de textos más profunda que yo he visto en mi vida, pero cómo iba Carles Alfaro expresando, pero es que aquí ha hecho una genialidad, Jesús Torres, aquí tal, pero ¿sabes? Se iba sorprendiendo conforme el proceso por decisiones que tú habías tomado. Yo estaba en medio de dos grandes lectores, ¿sabes? Pues un poco absorbiendo. Entonces eso lo digo porque, claro, a pesar de que ya hay una lectura tremenda en la partitura, pero nuestra función a la hora de cantarlo, a la hora de qué tal, hemos tenido muy en cuenta ese conflicto ético que es cantar un texto que está contando una historia así. ¿Cómo lo hacemos? ¿De qué manera? O sea, en ningún momento puede aparecer el cantante que quiere lucir la voz, que quiere
afrontar un intervalo porque le va mejor, no sé qué, tal. Hemos apelado siempre a una cosa muy directa, a un subtexto teatral innegociable, a que las réplicas, a que realmente los personajes estén sintiendo lo que están sintiendo los personajes a los que encarnan, etcétera, etcétera. Y en ese aspecto sí que pienso que es bastante obvio la manera en la que lo cantamos. Y esto lo permite también el formato, que es una ópera de cámara. Una ópera de cámara, digo siempre, no es una ópera grande en pequeño, sino es otro género que no tiene nada que ver. Es otro género que permite esa cercanía, ese dispositivo un poco menos, que no es masivo, al menos, como una ópera grande, aunque no se echan falta una orquesta más grande, ya os lo digo, porque Jesús Torres lo hace sonar como... Son 18 músicos, pero la potencia orquestal es bastante grande. Quien vaya ya se dará cuenta. Pero en cualquier caso, permite esas cosas. Ahí es lo que es otra forma de interpretar, otra escucha también. La intimidad que se consigue en una ópera de cámara És una intimidad real. Si es permeteu, perquè com tenim el temps limitat Sí. i com en altres perspectives a Verdi no li podem preguntar ni a Mozart ni tal, i tenim la sort de tindre tant el compositor de... En altres perspectives podeu tindre el director d'escena o director musical. Tenim poc de temps, però pensa que millor si llanceu vosaltres preguntes des del públic, si no jo ne tinc en lo musical per a Jesús, ne tinc per a no acabar, però les puc preguntar en les cerveses. Aleshores, no sé, queda oberta... ¿Alguna curiosidad? ¿Sí? Bueno, Una para mí pregunta. es una pregunta muy importante porque era esencial para mí que hubiera una renovación sonora de la orquesta, ¿sabes? Yo quería hacer una orquesta a mi manera. Están los instrumentos tradicionales, hay los vientos a uno, flauta, oboe, clarinete. No hay fagot, que lo cambio por el saxo barítono. Ya cambia el color. Conoces el fagot y conoces el saxo, ¿no? Cambia radicalmente. Las posibilidades técnicas de uno y otro son muy, muy, muy diferentes. Está un instrumento de cuerda del quinteto, un violín, dos violines, viola, cello, contrabajo. Están tres metales y después hay un grupo heteróclito muy amplio, a base de tres percusiones. Hay una percusión amplísima que gracias a Dios hemos conseguido que entrara en el foso. Era la gran preocupación que pasa con las óperas contemporáneas, entrará toda la percusión en el foso de las óperas. Después hay un piano, hay un arpa y un acordeón. Bueno, verás, el tema del acordeón y mi música desde hace bastantes años pues está habiendo una revolución absoluta con el acordeón. El acordeón ha sido un instrumento popular hasta hace no muchos años. Pero está viniendo una generación de jovencitos que no les ha quedado más remedio que ser auténticamente, brutalmente virtuosos. Y entonces, claro, nosotros los músicos, nos viene un chico tocando como tocan, pues nos convencen, ¿no? Nos convencen y nos atrae ese tipo de instrumento. Y el color, pero el color, como no es ya ese sonido popular, es un sonido... Ahora se están construyendo unos acordeones que son impresionantes, ¿verdad, Boro? ¿Tú lo sabes? Microinterválicos, o sea, y con afinación pitagórica, o sea, para tocar con coros medievales, en fin, una cosa impresionante. Entonces, bueno, es un elemento muy, muy importante en mi última música instrumental. Mi segunda ópera, que acabo de terminar, Tejas Verdes, que es orquesta grande, tal, también pongo saxo y acordeón. O sea que el color este es torresiano. ¿Tuba no lleva? Bueno, tuba va a haber. Espero que tuba. Tuba va a haber. Sí, porque es orquesta. Vale, ese tema de la tuba, sí. Va a haber tuba. Pues eso es la plantilla. Está un poco, hombre, ya que contamos con grupos de cámara, vamos a estimular con nuevas sonoridades, ¿no? ¿No te parece? Vea. El melón, que no han llegado a abrirlo del todo, No, és que n'hi ha molt de meló. de qué pasa con la música contemporánea, en este caso una ópera contemporánea, y teniendo dos compositores de lujo aquí, como es Boro García y Jesús Torres, y Francesc aquí también.
¿Qué podemos decir, aunque sea meter solo la patita un poquito con esto? Decir Jesús, que ¿Sobre? lo digan ellos, ¿no? Yo vengo de moderador, o sea, yo tengo que moderar la cosa. O sea, Quizás el caso de España sea un poco paradigmático, pero bueno, por hablar un poco en global, la música contemporánea, por muchas razones que tienen que ver con, desde finales desde que se terminó la Segunda Guerra Mundial hasta principios del siglo XX, pues han habido muchas iniciativas de compositores, de ensembles, tal, que quizás no han tenido o se pecó durante muchas décadas de un ninguneo hacia el público, así lo pienso yo. Un ninguneo, una distancia, un público no preparado para escuchar según qué, y un compositor que le importaba mucho, que le importaba poco que el público lo estuviera, junto con unas instituciones que tampoco trataban la cosa con el cariño, con el respeto, con el cuidado, etcétera, etcétera. Es un cúmulo de cosas y también, ¿por qué no decirlo? Y yo estoy convencido, también muchísimos intérpretes que ponían, a pesar de poner mucha voluntad, no estaban preparados técnicamente para afrontar determinados repertorios. Todo eso ha generado que tanto aquí como en muchas partes del mundo, digamos, hay un prejuicio enorme frente a la creación contemporánea. Eso no quita que a día de hoy ahora haya casos fantásticos que podemos ver en espacios destinados o no a la música de nueva creación, conciertos fabulosos, increíbles, que son disfrutados por un público que se ha acercado o no a la música clásica alguna vez, pero que lo disfrutan de una manera increíble. Yo hablo por experiencia, porque algunos de ellos pues, me ha tocado hacerlo a mí. He tenido la fortuna de tener esas experiencias y simplemente con esto quiero decir que el prejuicio, a pesar de que está justificado, de que tiene unas razones, de que exista ese prejuicio, a día de hoy no tiene ningún sentido. Los intérpretes tenemos que dedicarnos a hacer, a estrenar, a reinterpretar, a difundir las obras, eso sí, tocadas al máximo nivel, tocadas con el máximo cariño, de la misma manera que hacemos Brahms, que hacemos Mahler, que hacemos Tchaikovsky, con la misma dedicación y generando también tocadas desde esa tradición que debemos de generar, ¿sabes? Intentando generar una escucha que tenga sentido en cada momento, ubicándolas en marcos que le den sentido, que otorguen sentido a que esa música exista y tenga su espacio y su voz. Cuando eso es así, no hay diferencias en cuanto a la forma de disfrutar la música, si estamos hablando de Dvořák o si estamos hablando de un compositor actual. Cuando eso se hace así, ya os digo, yo por mi experiencia, así es, el disfrute es el mismo. Bueno, la verdad, en mi caso, opino que es una cosa muy sencilla. Quedará lo que es bueno, que es muy poco, como ha sido a lo largo de toda la historia de la música, y no quedará el 99% de lo que está ocurriendo. Pero eso no quiere decir que ese 99% no lo tengamos que rechazar, porque lo tenemos que vivir. En el siglo XVIII, ¿qué es lo que ha quedado de ese siglo XVIII? Mozart, Haydn, ¿no? La segunda mitad. Pero vosotros sabéis que en cada capilla de un barrio había un compositor componiendo sonatas y misas. O sea, hay miles de compositores de la época. Pues igual que ahora, pues hay miles de compositores y quedará lo que es realmente bueno. ¿Quién decide lo que es bueno y es malo? El tiempo no falla. Es un filtro y no hay ningún problema. Hay muy buena música atonal, hay muy buena música experimental, pero no hay que tener miedo, en ese aspecto. Una creación es como una oportunidad es la de ver riqueza, algo, ¿no? La riqueza, de ver algo. Sí. O sea, no tendríamos la Electra de Strauss si Strauss no hubiera fracasado 2 veces antes en 2 óperas que no fueron a ningún sitio, ¿no? Guntram y otra. O sea, es así. O sea, yo creo que como sociedad tenemos que dar espacios para que los creadores
se tiren a la piscina y adopten riesgos y solo así aparecerán las genialidades del siglo XXI. Si no, con las lógicas del mercado, que ya el sector privado ya vamos, con todo respeto al mundo, obviamente, pero los creadores deben de ser libres, por un lado, y tener espacios para adoptar sus riesgos y para que aparezcan las cosas que valdrán la pena. Que sí, es verdad que un proyecto como el nuestro, una ópera en el Teatro Real, que viene al Palau dels Arts, hombre, no se le puede conceder a cualquiera, me imagino que tiene que ser a un artista con un recorrido muy grande, ¿no? Es evidente, no lo digo por mí, Merluzo. Sino que no, claro, todo el mundo, no, es que yo quiero estrenar en el Teatro Real, no, yo llevo componiendo música desde que tengo 13 años y tengo ya los míos. Yo quería preguntar a Jesús Torres, en relación con lo que ha dicho de la exigencia de que fuera de cámara, ¿es más difícil o es muy difícil hoy en día hacer óperas nuevas con una orquesta grande como la de Strauss o algo así? Es más difícil Que sí es una más difícil. u otra. ¿Eh? Sí es más difícil la de cámara que la de orquesta. No, que sí es más difícil poder hacer proyectos con gran orquesta y que sean aceptados. Me refiero a eso. Claro. Bueno, la dificultad de componer es la misma. Muchas veces tienes más problemas cuando tienes 18 músicos porque suena todo y una orquesta, pues, en fin, se tapa mucho. No, evidentemente el escribir para una orquesta grande, un plantel de solistas grande, coros, una gran escena, sí, es bastante más problemática. A mí, bueno, yo os digo lo que yo pienso que es así. A mí se me probó. A mí se me probó en el Teatro Real. Lo cual no me parece, creo que no es mala idea. Porque como muchas veces los teatros estrenan obras grandes que al final pues pueden tener problemas, entonces pruebas con obras más modestas. A mí me probaron haciendo una obra que no se estrenó en el Teatro Real, de cámara, tal, y entonces a partir de ahí al Teatro Real le gustó mucho mi obra y ya me encarga una obra grande. Lo cual, pues bueno, te cuento mi ejemplo. Esto ha sido así. Y no sé si yo sea tenim que... Sí. Tejas Verdes es para una orquesta gigante, 80 músicos, doble coro, coro masculino, 40 voces, coro femenino off stage, un plantel de solistas gigantes, sí. Es una pasada, sí. ¿Y la duración? ¿Está en programa doble? No, está en programa doble con vida breve, porque el encargo ha sido que tenía que hacer una ópera no acompañando a vida breve, sino que fueran las dos juntas. Son cosas, decisiones de los directores artísticos, claro. Yo encantadísimo porque, bueno, al lado de estar con vida breve, fantástico. De todos modos, mi ópera podrá funcionar perfectamente como ópera independiente, porque son 70 minutos, 70-75. Y una ópera contemporánea de 70-75 minutos es perfecta también. Sabéis que ya no dura más de hora y media ya ninguna ópera contemporánea. Ligeramente más breve. Pero es verdad que va vida breve, que dura una hora, y Tejas Verdes, que dura 70. Sí. Igual una última pregunta perquè ens tirem per així. Berta. ¿La hago yo, si eso? Bueno. Sí. Sí, es que ya que tenemos la oportunidad, como bien decía Boro, de tener a un compositor vivo, y porque Verdi no puede ver las múltiples Banaba Butterfly, las versiones que se han hecho, ¿no? Con lo cual no podría opinar si esas versiones responden a lo mejor la concepción que él tenía de su ópera. Pero Jesús, que ha tenido la oportunidad de ver dos versiones, porque he entendido que la compone en 2019, que hay una primera producción en el Teatro Real, que ahora está esta nueva producción, con lo cual es una fortuna poder tener su ópera en dos versiones ya escénicas diferentes. Entonces, como compositor, ¿qué sensaciones le produce eso y cómo percibe a lo mejor la lectura que se ha tenido en esa primera producción, en la lectura escénica que ha tenido esa segunda producción? ¿Algún detalle que le haya llamado la atención de decir, es la misma obra, pero son versiones diferentes? Es la misma obra porque la partitura es la misma. Exacto. En eso quedamos que es así. Pero el enriquecimiento es extraordinario. El paso que se ha dado del estreno en mayo del 2021 en Madrid, el paso que se ha dado en esa primera versión a esta segunda versión es un paso gigantesco. En esa primera ocasión que se estrenó la obra,
estábamos todos tan preocupados en que las cosas funcionaran perfectas, musicalmente, que todo no hubiera ningún fallo de ningún tipo. La escena es bastante escueta, muy austera, minimal. A partir de ahí, al conocerse ya esa versión, entonces el maestro, el director de escena, conoce esa versión y ya parte de esa primera versión. Entonces lo que tiene que hacer es enriquecer. Es maravilloso, por eso yo cuando la escuché ayer por primera vez, ya me iba avisando Jordi, me decía, cuando vengas, ya verás de que esto es otra cosa, ¿no? Y es verdad, es la misma obra, la esencia es la misma, pero ha sufrido una transformación, pero de todo tipo, no solo de escena, porque el creador es diferente. El director es el mismo, pero tiene una maduración de la obra que todos estos años ha hecho que cambien muchas cosas. Cambios que se han producido y que yo puedo discutirlas, puedo hacerlo. Pero es que la base de la interpretación, la palabra interpretar, pues es eso, ¿no? A ver qué es lo que haces, no es leer notas, no es leer música la interpretación, sino es interpretar la partitura. Y la partitura, la escritura musical, en realidad no es perfecta, está llena de elementos muy flexibles, de ideas que pueden cambiar, que pueden cambiarse, dinámicas, tempi, hombre, notas y ritmo no, se entiende. La esencia no, pero sí que puede haber muchos cambios que hacen que la obra se enriquezca. Pero bueno, ¿cuántas versiones hemos oído? Yo he escuchado momentos de la tetralogía de 2 horas de diferencia, o sea, que ayer está pasando algo, ¿sí o no? I l'obra sigue sent la misma, no? Bueno, crec que li faríem moltes més preguntes, jo, sens dubte. Esteu convidats, òbviament, a que vingueu a veure i a gaudir d'esta meravellosa obra. Dijous 7:30, dissabte 7:30 i diumenge a les 6 de la vesprada. Gràcies per vindre, espero que hagi sigut profitós i que dissabte a les 7... Perdó. Pues jo tinc entrada... Pues menys mal que ho has dit, perquè si no s'arriba tard, Pensava que era a les 7:30. Bueno, espero que hagi sigut una experiència que vos hagi descobert coses i que l'art de no callar en alguns aspectes hagi permès també l'aprofundir o veure alguns detalls que n'hi ha molts més en aquesta producció fantàstica de les arts. Així que, convidats esteu i gràcies als convidats.